Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias por estar, gracias por conectarse a la segunda clase de eclesiología. Son cuatro, así que quedan solamente después de estas dos más nomás para que terminemos esta clase que eclesiología podríamos estudiarla prácticamente un año entero, que es lo que generalmente nosotros hacemos en los seminarios. Estudiamos prácticamente un año entero de eclesiología para entender la historia de la iglesia y también para entender otras cosas como por ejemplo la misión. Entonces, lo que nosotros hacemos y hemos estado haciendo son prácticamente tratar de resumir todo eso que ha significado la historia de la iglesia para poder compartirlo con ustedes. Todas estas son aproximaciones. Ustedes pueden después seguir los estudios a medida que ustedes también tengan el interés de poder continuar profundizando en el estudio de la iglesia. Eclesiología, vuelvo a repetir, es el estudio de la iglesia. Eclesia es iglesia y logía es estudio, es el estudio de la iglesia. Y estuvimos viendo que obviamente la palabra iglesia, primero que todo, no tiene un uso religioso. Y esto, por favor, siempre apréndanselo muy bien. La palabra iglesia no tiene su raíz o no sienta sus raíces en la religión, sino que sienta sus raíces en la sociedad griega. ¿Ok? Ya que la palabra, obviamente, es una palabra griega, eclesía. Entonces, y como el Nuevo Testamento pertenece al mundo judío, aunque no lo queramos y aunque esté en griego, tenemos que buscar un símil en el Antiguo Testamento y en el vocabulario hebreo para poder entender lo que significa eclesia o iglesia en el contexto del mundo hebreo, que en este caso, cierto, es asamblea. La palabra es asamblea, es la que más se acerca a el mundo hebreo. Y la asamblea en el mundo hebreo se reunía en la sinagoga, que tenía una representación religiosa y tenía una representación sociopolítica. ¿Ok? Ah, el templo de Jerusalén era el centro, pero no existían muchos templos. Si ustedes se fijan hoy día, por ejemplo, en nuestras comunidades de fe, por ejemplo, tenemos Febes, que es la Federación Bautista, no tiene un templo central. Tenemos muchos templos, ¿ok? Está el templo de Zacatecoluca, que ustedes le llamen comunidad, obviamente representa el templo, pero también existen muchos otros. Es más, la misma Iglesia Católica no tiene un solo templo, sino que tiene muchos templos, pero también tiene parroquias que son mucho más pequeñas, sin embargo, tienen templos en muchos lados. Entonces, en el mundo hebreo no existen muchos templos, existe uno solo, que es el templo de Jerusalén. Todas las demás son sinagogas, es decir, todo lo que está fuera de Jerusalén son sinagogas. ¿Ya? De ahí que generalmente los judíos una vez al año tenían que peregrinar hasta Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesús se pierde a sus padres, ¿cierto? Y se queda en el templo, es porque justamente, ¿cierto? Están de peregrinaje a Jerusalén. Entonces, eh, el tema es que nosotros tenemos que entender que el concepto que viene del hebreo tiene connotaciones y tiene mucha resonancia en la sinagoga judía del primer siglo. Las sinagogas son el centro social y político eh, en, en la sinagoga y desde ahí, ¿cierto?, se hacen muchas cosas. Entonces, hoy día, lo que nosotros tenemos como iglesia, lo voy a decir así y por favor, discúlpenme si puede sonar mal, pero lo que nosotros tenemos hoy día es un pálido reflejo de lo que significaron las primeras comunidades cristianas, ¿ya? Es un pálido reflejo de lo que tenían las primeras, o cómo se vivía en las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué digo pálido reflejo? Porque ya a estas alturas el concepto de iglesia, el concepto como iglesia,
ya se ha un poco ido poniendo entre nieblas. Entonces no conocemos completamente el funcionamiento de las primeras comunidades de fe. De hecho, y como les he dicho en varias ocasiones, em, la, la iglesia primitiva depende al inicio, después de la muerte y resurrección de Jesús, depende siempre de la sinagoga. Y va a depender de la sinagoga hasta más o menos el año 90 después de Cristo. Es decir, 50, 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Ya? Todo lo que la iglesia vivía al interior de la sinagoga tiene que ver, tiene que ver con el judaísmo, tiene que ver con el judaísmo. Sea, ¿cierto?, los cantos litúrgicos, sea lo que hayan tenido como inicio de espiritualidad, sentaba sus bases en el judaísmo. Es el judaísmo el que va a darle las herramientas a las primeras comunidades para que éstas luego solas se autointerpreten. Pero al inicio solo dependían de la asamblea sinagogal, ¿cierto? Y no dependían de ellas solas. Lo que significa que cuando ustedes ven Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas y prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento, todo, todo eso se vivía dentro de la sinagoga y no de manera particular. Solo a partir más o menos de mediados de, o más bien dicho, a finales del siglo primero, la iglesia comienza un poco a apartarse. Es decir, las primeras comunidades que creían en Jesús comienzan a apartarse. ¿Ok? Se comienzan a individualizar. Sin embargo, y esto por favor también tienen que ustedes recordarlo siempre, sin embargo, a finales del primer siglo no existe una institución llamada iglesia. No existe. No hay. No hay una comunidad llamada iglesia. Lo que existen son seguidores de Jesús que vienen desde el mundo judío o seguidores de Jesús que vienen desde el mundo gentil. ¿Ok? Ahora, esto es re importante porque después de Constantino, la iglesia se hizo el centro. La iglesia pasa a ser el centro del seguimiento y no Jesús. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Después de Constantino y cuando la iglesia comienza a adquirir poder, entonces el centro es la iglesia y no el seguimiento de Jesús. ¿Y por qué? Porque las primeras comunidades nunca, nunca, nunca pretendieron, primero, separarse del judaísmo. Y segundo, tampoco las iglesias o los seguidores de Jesús pretendieron formar una institución que estuviera vinculada a esta palabra, que es el rechazo más grande que Jesús tiene por, por aquellos que de alguna forma, ¿cierto?, terminan transformando en la tentación, que es el poder. Jesús se aleja del poder y los seguidores de Jesús también van a tratar de alejarse del poder como forma de formar grupos en torno a la figura de Jesús. Todo lo que esté relacionado con el poder, las primeras comunidades lo rechazaron. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, y aunque Pablo va a decir en las cartas que hay maestros, pastores y hay quienes, cierto, tienen don de lengua, de un montón de cualidades que tienen las iglesias, no está hablando de jerarquías. ¿Ok? La jerarquía era transversal, ¿ya? El poder era transversal. No hay uno por sobre el otro. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil. Las comunidades que crecieron en torno a la imagen de Jesús las podemos ver mucho más claras
en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando ustedes van a los evangelios, se van a encontrar con un Jesús que va a decir, los primeros son últimos y los que quieran ser primeros, ¿cierto? Van a ser el último y aquellos que son últimos van a venir a ser los primeros, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? A aquella mujer que le pregunta, oye, ¿sabes qué? Mira, quiero que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no, eso yo no tengo, no te lo puedo dar, eso no, es imposible. Y después va a decir Jesús, ¿cierto? Que aquel que se quiera hacer mayor que los demás en la tierra tendrá que ser un servidor. Y ese es el gran problema, y discúlpenme si están los pastores aquí, y Sorina y está Jaime también, ese es el gran problema de la mayoría de los pastores hoy en día, ¿ya? El amor al poder. Obviamente aquí tenemos excepciones justamente con Sorina y Jaime que trabajan en cierto sentido de manera mancomunada y no hay aquí una posibilidad de verlo de esa manera. Sin embargo, y es, vuelvo a repetir, la gran falla de la iglesia en nuestro tiempo es el amor al poder y el amor a las pequeñas cuotas de poder que cada uno de la iglesia tiene. Por ejemplo, el tema de pertenecer a un, eh, pertenecer cierto al cuerpo de diácono, pertenecer cierto a un ministerio, a cada ministerio tiene una cabeza visible, siempre tenemos pequeñas cuotas de poder dentro de la iglesia y eso es todo lo contrario a lo que las primeras comunidades quisieron hacer. De hecho, en el libro de los Hechos nos dice y nos enseña que todas las cosas las tenían en común y nadie decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que lo repartían, ¿cierto?, de manera transversal y había una equidad en la iglesia. Y esa palabra, equidad, es la que se ha perdido también en nuestro tiempo. No existe equidad, ¿ok? Se lo digo yo que también estuve pastoreando y también tuve mis pequeñas cuotas de poder. Yo no se los digo desde el no conocimiento, sino que desde el conocimiento. Y a veces uno lamentablemente sucumbe a esas cuotas de poder y termina no haciendo aquello por lo que la iglesia nació, que es el el cuidado comunitario, ¿ok? La importancia es la comunidad y no el individuo. El individuo valía dentro de esa comunidad y la comunidad acompañaba al individuo dentro de las problemáticas que podía éste tener. ¿Ok? Solo me está quedando Ingrid nomás con la cámara. Cualquier cosa le voy a tener que preguntar a Ingrid. Lo siento mucho, Ingrid. Pero es la única que veo. Ahí ahora sí apareció Marisol. Muchas gracias, Marisol. Siempre está con la camarita puesta. Y ahí está Emilio, gracias Emilio. Y tiene una cantidad de libros ahí atrás, así que Estaba acomodando los libros ahí atrás para que vea bonito el ambiente. le vamos a mandar a buscar después un libro ahí para que nos Sí, apoye claro bibliográficamente. que sí. Empecemos. Entonces, hay que tener en claro este tipo de cosas. Ahí está Leito también en su casita. Gracias, Leito, por poner la cámara de y con la polera de los Lakers. Ahí en los Lakers estaba Michael Jordan, ¿o no? No, me equivoqué. Bueno, es Los que Bulls. me acordé de Michael Jordan. Michael Jordan estaba en los Chicago Bulls En los en Chicago la Bulls, época muchas de los gracias. 90. Gracias, gracias por decirme viejo, Emilio. Yo todavía entiendo No, cuando vi esos juegos, ¿no? no, es broma. Bien, entonces, decíamos, vuelvo a repetir, el tema nuestro de cómo abordamos la iglesia, generalmente la iglesia se aborda de arriba hacia abajo, ¿ok? La iglesia se aborda de arriba hacia abajo. Sin embargo, en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles, la vida de la iglesia se aborda desde abajo hacia arriba. ¿Y qué quiero decir con esto? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba es los que están abajo, los que pertenecen a la población de la iglesia, aquellos que no tienen puestos, aquellos que no son pastores, aquellos que de alguna forma, ¿cierto?, no forman parte de la directiva de la iglesia, sino que son miembros normales. Esa es la parte de abajo, ¿ok?
Entonces, ellos siempre, siempre tuvieron en cuenta el hacer las cosas de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque también es el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo que bajar para hacerse igual a nosotros. Nuestro gran problema es que creemos que, obviamente, ¿cierto? Am, el tema este de tener un señor y le ponemos un tremendo nombre, eh, de alguna forma dictamina de que vienen las cosas desde arriba hacia abajo. Pero no es así. Dios parte, Dios parte del pueblo. Y eso véanlo ustedes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios parte de la gente y desde la gente. Y en el caso de Jesús, todavía mucho más claro, parte desde los oprimidos, parte desde los excluidos, parte desde los impuros y desde ahí hacia arriba. Cuando nosotros vemos la iglesia de arriba hacia abajo, entonces la vemos justamente con esa cuota de poder. Y recuerden la tentación de Jesús. Recuerdan el momento en que, ¿cierto?, lo ponen arriba de un monte y ve todos los reinos de la tierra y dice, oye, si tú te postras de mí, todos los reinos que están aquí van a ser tuyos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? La verdad es que yo no quiero eso. No necesito eso. La verdad es que no me interesa eso. Lo que a mí me importa son las personas. Y entonces Jesús rechaza el poder como forma de llevar adelante su misión. Ese es un punto y es un detalle en la vida de Jesús que debería de ser un detalle en la vida de la iglesia. La misión no se lleva adelante desde el poder. La misión, la misión de Cristo, se lleva adelante desde las bases de la iglesia. Es decir, de la gente más humilde, de la gente más vulnerable dentro de nuestras comunidades, ya que justamente Él se da por todos ellos y ellas que pertenecen a estos grupos vulnerables. ¿Me estoy dando a entender? ¿Preguntas, consultas hasta aquí? ¿Alguien que quisiera decir algo? La pregunta surge, ¿en qué momento la iglesia pierde el rumbo? ¿En qué momento la iglesia se vuelve en un club social? Al final, o sea, eso se vuelve la iglesia o las denominaciones independientemente, porque aún la iglesia católica con un sinfín de divisiones tiene sus grupitos sociales, o sea, desde las carmelitas con los pies descalzos y todo lo demás, son clubes sociales, son muy exclusivos algunos sectores de la iglesia, aún la iglesia evangélica. Hay sectores, o mejor dicho, hay grupos eh, que son los que mandan las famosas argollas, ¿verdad? Y se nos olvida el sentido de por qué somos iglesia. ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento cambiamos toda esa cultura del ser dados o sea, el ser de cambiar la sociedad o acercarle la mano de Dios al necesitado? ¿En qué momento se perdió? ¿O cuándo perdimos esa visión de ser iglesia? Bien, muchas gracias, Emilio, por la pregunta. La pregunta es fácil y difícil. Fácil porque obviamente tenemos una fecha casi exacta de cuándo eso se pierde. Y es cuando Constantino, ¿cierto? Dice desde aquí en adelante el imperio también va a tener como centro el cristianismo. Ya parte de esa premisa. Sin embargo, la iglesia, aún a pesar de Constantino, todavía no adquiría todo el poder que le iba a venir hacia adelante. Cuando Constantino hace eso, lo único que hace es abrir las puertas a la entrada del poder, ¿ya? Solo abre las puertas. Cuando el cristianismo comienza a ver las posibilidades de que esas cuotas de poder no van a ser solo cuotas, sino que, fíjense bien, lo que nosotros tenemos en nuestra iglesia son pequeñas cuotas de poder. Sin embargo, en el caso de Constantino, eh,
comenzaron con pequeñas cuotas de poder y luego la iglesia se hizo poderosa. No sé si me explico. Y poderosa no estoy refiriéndome a que sea una iglesia milagrosa o una iglesia, cierto, que de alguna forma esté al lado del necesitado, sino una iglesia poderosa en el sentido de imitar al imperio romano. Y entonces, cuando imita y comienza a imitar el imperio romano, ustedes todos saben respecto de la llegada de Colón a, a nuestras tierras. Eso es parte de nuestra historia. Lo que nosotros llamamos colonización. De ahí viene la palabra colonización de Colón. Y esta colonización, ¿qué hizo? Fíjense, borró la cultura, borró la religión, borró el idioma, es decir, apagó la cultura de los pueblos latinoamericanos. Y eso lo hizo en todas partes la Iglesia Católica por medio de la espada de aquellos que llegaron con Colón y los que llegaron con posterioridad. Vamos hasta Constantino. No podemos utilizar la palabra colonización porque estamos hablando de Constantino. Sin embargo, cuando la iglesia se hace del poder y comienza a parecerse al imperio romano, entonces comienza a hacer exactamente lo mismo. Comienza a doblegar a los grupos que no pensaban como ellos. Comienzan a hacer, por ejemplo, de la lengua latina la lengua del cristianismo. ¿No le suena conocido, por ejemplo, a la Torre de Babel? Además de eso y de tener esta mirada en donde a través del poder ellos de alguna forma insertan su creencia, entonces quienes no estaban de acuerdo comenzaron a sufrir lo mismo que sufrieron los cristianos cuando iniciaron persecución, maltrato, muertes. Entonces, la gente comenzó a sufrir el rigor de la opresión cristiana luego de Constantino. Lamentablemente no tengo mucho más espacio para decirle algunas cosas porque se pueden enredar. Sin embargo, ustedes pueden buscar y ahí a lo mejor Emilio nos puede ayudar colocando alguna notita después en el grupo, algo acerca del concilio de Nicea, que es el primer concilio que existe. El concilio de Nicea va Hace a poco determinar, se cumplió, hace ¿perdón? poco se cumplió mil Sí, setecientos años del Concilio de Nicea. así es, hace poco se cumplieron. El concilio de Nicea es bueno y malo. Es bueno porque fue el primer concilio, digamos, estructural de la iglesia, pero fue malo porque la iglesia también de alguna manera el poder lo hizo notar. Inclusive tuvieron la osadía de decir qué libros podían quedar dentro del canon y qué libros tenían que salir. Y salieron muchos libros que de alguna forma iban en contra del imperio romano. Entonces, a partir de Constantino comienzan a crecer estas cuotas de poder y ya con el tiempo, y ya en el concilio de Nicea, decir Roma era decir cristianismo. Entonces se hacen uno solo y pasa el cristianismo a ser un imperio por sí mismo. Y eso después se comenzó a trasladar y a traspasar a todas las comunidades cristianas que vinieron después, hasta los días de hoy en nuestras pequeñas comunidades de fe. Espero que esto no se dé, obviamente, en Zacatecoluca, porque ya les he conocido y sé cómo todos ustedes son. Sin embargo, vuelvo a repetir, es el mal de nuestras iglesias. Nuestras iglesias no siguen la misión de Cristo, siguen la misión de la iglesia. No sé si se entiende el juego de palabras. La misión de Cristo quedó relegada a la misión de la iglesia. Por lo tanto, entonces, la iglesia comienza a ser mucho más importante que el individuo, aunque sea uno solo al que hemos olvidado, aunque sea uno solo al que hemos olvidado. Recuerden ustedes la parábola de la oveja perdida. Nuestro, nuestro gran problema
Nuestro gran problema es que sabemos el texto, pero se nos hace difícil aplicarlo. Y se lo estoy diciendo yo que fui pastor en una iglesia. Las personas cuando en algún momento toman partido por algo o por alguien, comenzamos nosotros, y yo lo vuelvo a repetirlo, lo digo como pastor que fui, comenzamos a olvidarnos de algunas ovejas. Y eso ya significa que comenzamos nosotros a desviar de alguna forma el mensaje. Cuando tomamos partido, y si ustedes se fijan, el único partido que Jesús tomó fue con los más vulnerables. El único partido, el único, la única zona en la que Jesús, de la que más se preocupó, fue de aquellas personas que resultaban ser los más vulnerables de la comunidad en la que él estaba. Recuerden, Mateo 25, en donde Jesús dice, y lo deja muy, pero muy claro, le dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve sin ropa y no me vistieron, estuve en la cárcel y no me visitaron, estuve enfermo y tampoco me fueron a ver. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces, les dice después, oye, pero ¿y cuándo no te vimos así? Y entonces Jesús le dice, cuando no lo hicieron por uno de estos, mis hermanos más pequeños, por mí no lo hicieron. Yo les hago una pregunta, les hago una pregunta de todo corazón, y lo hago con el alma en la mano. Es complicado, pero quiero hacerles la pregunta. Nosotros, ¿a quién le tememos más? Y disculpen, vuelvo a decir por los pastores que estamos aquí. ¿A quién le tememos más? ¿A Dios o al pastor? ¿A quién le debemos más obediencia? ¿A Dios o al pastor? Los pastores muchas veces que queremos y pretendemos que la gente de alguna forma me deba algún grado de devoción. Sin embargo, sin embargo, Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. La iglesia y muchas de las iglesias no siguen, vuelvo a repetir, yo les conozco a ustedes, yo sé que ustedes están haciendo mucho empeño en poder llevar adelante la misión de Cristo, pero muchas iglesias en realidad olvidaron la misión de la iglesia, o perdón, olvidaron la misión de Cristo y se concentraron en la misión de la iglesia. Y después hablamos nosotros del juicio final y de que Dios va a cada uno a pagar por lo que ha hecho, y no nos damos cuenta que a lo mejor algún día nos van a preguntar, oye, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto otro? ¿Por qué tú decidiste esto en lugar de decir esto otro? Y la pregunta más difícil va a ser, ¿a quién estabas siguiendo? ¿Al diácono? ¿Al pastor? ¿Al obispo? ¿Al sacerdote? ¿A quién estabas siguiendo? Y esa va a ser una pregunta que vamos a tener que saber resolver. Pero seguir a Cristo, y yo se los creo que se los dije al inicio de los estudios, si seguimos a Cristo no esperemos nada menos que una cruz al final del camino, porque Cristo terminó crucificado. Jesús terminó sin amigos. Jesús prácticamente terminó sin familiares, porque de alguna manera también tuvieron miedo del poder que se les podía venir encima. Entonces, Emilio, la pregunta es muy importante. Digo que es fácil de responder porque puedo tener fecha, ¿cierto? Nombre y apellido, pero es difícil también responder porque a pesar de que nosotros sabemos eso, en el siglo XXI, año 2025, seguimos repitiendo el mismo modelo imperialista de Constantino.
¿Se entiende? Y es difícil, es complicado. No, no sé si vamos a tener todas las herramientas para poder hacer los cambios que necesitemos y que de alguna forma la iglesia vuelva a sus raíces. ¿Y cuál es la raíz de la iglesia? La raíz de la iglesia es Marisol, la raíz de la iglesia es Jackie, la raíz de la iglesia es Emilio, es Leonardo, es Ingrid, la raíz de la iglesia es Damaris, con su enfermedad ahí, toda, y igual está conectada. La raíz de la iglesia somos nosotros, pero un nosotros transversal, no un nosotros con estas ambivalencias que tenemos de unos más arriba y otros más abajo. Emilio, O sea que la iglesia perdió de vista a la humanidad por enfocarse en la institucionalidad. exacto. Entonces, me imagino que al final, por eso es que tenemos mucho que perder en las iglesias, digo en general, porque como se han vuelto instituciones, entonces si en las empresas hay jerarquías, entonces si yo voy y subo de peldaño en iglesia X, entonces yo no quiero perder lo que usted decía, esa cuota de poder en esa iglesia X, aunque esa cuota de poder solo sirva como una tarjeta de regalo de, de un supermercado, o sea, solo tiene valor adentro del supermercado, pero del mundo no se va haciendo un don nadie, perdóneme la expresión. Entonces, pero queremos eh, sobresalir en la iglesia, pero no impactamos a la sociedad. Creo que eso es lo que estoy entendiendo por lo que por lo que estamos dialogando, pienso, o si no corríjame si me equivoco. De hecho, estás completo y totalmente en lo correcto. O sea, esa gift card que tenemos nosotros adentro de esas pequeñas cuotas de poder, fíjense, cómo la iglesia, y aquí vamos a poner el ejemplo contrario, cómo las pequeñas cuotas de poder dentro de la iglesia podrían deslegitimar a un pastor que está haciendo las cosas de manera correcta. Supongamos que haya un grupo dentro de la iglesia que es disidente del pastor. Y la única manera que tengo, que no tiene puesto, no tiene nada, no tiene ninguna cosa, la única manera de hacerlo es con el voto que yo tengo como miembro de esa iglesia. Entonces yo aplico la misma idea, pero al contrario. Nuestro, nuestro problema con eso es que nosotros nos guiamos, vuelvo a repetir, por patrones de poder, ni siquiera por patrones humanos. No, nos guiamos por patrones de poder. ¿Cómo es que eh, visto desde la humanidad, como tal como lo planteas tú, entonces el miembro debería de preguntarse cuánto daño yo podría estar haciendo respecto de este voto al pastor de la iglesia? ¿Sí? ¿Y aquí, cómo lo puedo ver yo? ¿Cómo lo puedo analizar? Y el tema es que, a pesar de que, y discúlpenme, de verdad, discúlpenme lo que les digo, pero a pesar de que conozcamos a Cristo, en realidad somos completamente indiferentes a su mensaje. Porque Jesús jamás enseñó a que nosotros debíamos de alguna forma, inclusive por la fuerza, hacer valer el poder que yo podría tener. Jesús dijo la única alternativa que ustedes tienen para poder formar una comunidad que se acompañe, una comunidad que de alguna forma esté la una al lado de la otra, la única posibilidad que ustedes tengan de hacer eso es amándose. Aún con todas las fallas que tienen, aún con todos los problemas que tienen, aún con todas estas cuotas de poder que la única posibilidad que tienen es amarse. Es más, hasta nos enseñó a que teníamos que amar al enemigo, no solo a el que era mi prójimo, sino a aquel que estaba en contra de mí. Pero todas esas enseñanzas, todas las enseñanzas de Jesús, en realidad en la iglesia terminan perdiéndose y terminan quedando en una especie de oasis aisladas de la realidad
social en la que la iglesia también está inmiscuida. De ahí que la semana pasada también estuvimos hablando del aspecto litúrgico y cómo es que el aspecto litúrgico de alguna forma también había obtenido esa cuota de poder y sin embargo la liturgia cristiana al inicio de la vida del mundo cristiano estaba sentado en las bases de la iglesia, el partimiento del pan, en las oraciones unos con otros, en la visitación, ¿cierto? Estaba en el compartir. La liturgia partía desde la vida comunitaria y no desde la alabanza en el templo. Entonces, para poder tener más claro lo que significa la iglesia, tendríamos que tratar de poder entender la historia completa de la iglesia, cosa que en realidad es bastante complicada porque tenemos recovecos por todos lados. Yo les voy a dejar en el chat después un video respecto de la historia de la iglesia. Quien quiera verlo, espectacular. No es necesario que lo comenten, pero sería bueno que ustedes le echen una miradita a ese video. Es una página de Face, así que los que tengan Face pueden después pueden verlo ahí. Así que se los voy a dejar. Al día de hoy, bueno, ese video habla acerca de los principales movimientos que nacieron después de Cristo, ya los principales movimientos como la Iglesia católica, apostólica y romana, después las iglesias ortodoxas, luego las iglesias protestantes y así va a hablar acerca de eso. Sin embargo, al día de hoy, el cristianismo tiene más de 2.500 denominaciones. Es decir, y fíjate, Emilio, después de Jesús, la única comunidad que existía eran los judíos creyentes en Jesús. Partimos siendo una sola comunidad, los judíos creyentes en Jesús. Luego se comenzaron a, a llegar más gente de otros lados, de otras partes, y nacieron las comunidades de gentiles creyentes en Jesús. Y ya tenemos dos. Sin embargo, a finales del siglo primero teníamos otra comunidad que se hizo muy importante y que el concilio de Nicea termina de matar, que es el cristianismo gnóstico. Una especie de cristianismo, ¿cierto?, que iba de la mano de la filosofía griega. Sin embargo, a finales del primer siglo ya existían aproximadamente poco más de 20 formas de ser cristiano. Estamos hablando de finales del siglo primero. ¿Y cómo sabemos eso? Ya a partir del Nuevo Testamento, ustedes tienen que ser lo suficientemente críticos como para entender de que existe un cristianismo que se ve con los ojos de Marcos, existe un cristianismo que se ve con los ojos de Mateo, existe un cristianismo que se ve con los ojos de Lucas, existe un cristianismo que se ve con los ojos de Juan, pero también existe un cristianismo que se ve con los ojos de Pablo. ¿Me estoy explicando? Los cristianismos eran muchos. Sin embargo, la diferencia más radical que tiene el cristianismo primitivo con hoy es que ellos se soportaban, que ellos de alguna forma aprendieron a pasar las diferencias porque había una cuestión mucho más grande que eran las persecuciones hacia aquellos que creían en Jesús. Independientes de cómo creyeran, independientes de dónde hayan sido, habían persecuciones, ¿cierto?, para aquellos que decían seguir a Jesús. Sin embargo, y a pesar de que eran muchos, ellos también tuvieron la posibilidad de acompañarse a pesar de las diferencias que pudieron haber tenido, que es hoy día la gran diferencia que también nosotros tenemos. Las iglesias bautistas, ¿cierto?, no comulgan mucho con las iglesias neopentecostales, menos las iglesias neopentecostales van a poder convivir mucho con las iglesias bautistas, menos con las anglicanas, menos con la católica. Hay iglesias, ¿cierto?, de corte ortodoxo que no se van a llevar con ninguna otra iglesia. Hoy día tenemos más de 2.500 eh, denominaciones cristianas. Y tenemos más de 2.500 denominaciones cristianas justamente porque no nos llevamos bien entre unos y otros. Siempre tenemos algo que la otra iglesia no tiene
y la otra iglesia tiene algo que nosotros no tenemos. Nos cuesta mucho trabajar en equipos, nos cuesta mucho poder trabajar con otras comunidades, nos cuesta mucho poder resolver cosas dentro de las posibilidades que tenemos con otras agrupaciones de carácter cristiano. Entonces, vuelvo a decir, para poder entender el cristianismo del día de hoy, la verdad es que tendríamos que hacernos pedazos la cabeza pensando. Sin embargo, todo parte, como estábamos conversándolo recién, todo parte con Constantino y estas pequeñas alianzas con el poder que se fueron materializando con el tiempo. Y estas pequeñas alianzas de poder destruyeron a gran parte, inclusive del conocimiento antiguo, que fue considerado brujería, que fue considerado, cierto, en contra de Dios, y la iglesia tomó el poder de tal manera que el imperio ya no era solo el imperio romano, sino que era el imperio cristiano. Y hoy día tenemos en todos lados pequeños imperios que lamentablemente nosotros seguimos avalando. Preguntas, consultas, por favor. Les doy un momento para que repliquen, pregunten, digan o hablen. No se queden calladitos, por favor, digan algo. ¿Están aquí o no? Me están acompañando con la clase, ¿no? Porque lo único que veo son a cuatro personas y nadie más. Entonces no sé si el resto me está tomando atención. Gracias, Iracema. Fernando, por favor. Sí, buenas noches, pastor. Yo creo que una de las últimas frases o comentarios que hizo fue que lo que genera división es porque hay iglesias que no tienen lo que otras no tienen. Algo así logro comprender, ¿no? Y yo creo que podría ser que genera división porque todas quieren tener lo mismo. Y es lo que usted mencionaba, el tema de poder, ¿verdad? Que creo que ya se ha comentado durante las otras sesiones que hemos tenido anteriormente y que obviamente bajo esa figura del poder es que generan estructuras internas que le permitan a los representantes o líderes mantenerse en esa posición que le permite tener esa autoría, esa autoridad, esa participación relevante y llegar a tener esa como reverencia que usted manifestó que en algún momento pues algunos pastores eh, presumen o quieren tener, ¿va? Y no me voy a dirigir nada más a los pastores, sino también a diferentes tipos de líderes. Entonces creo que me llamaba mucho la atención eso, que más allá de lo que no tienen, es lo que todos quieren en su mayoría, ¿verdad? Porque al menos acá en El Salvador hacen bromas, no sé si por allá también en otros países hacen bromas de que la iglesia es un buen negocio. Ven al pastor como esa figura de que hace plata porque tiene un grupo de personas ahí que están ofrendando y diezmando y asumen de que todo ese ingreso monetario va directamente hacia esa figura. Esa es la imagen que se puede percibir en ciertos sectores, ¿verdad? Y por eso es que se refieren a ciertas congregaciones o denominaciones como pastores que se vuelven ricos porque hay una población ignorante o porque hay una población que los idolatran, etcétera, etcétera. Pero es porque eh, nos hemos desalineado, por así decirlo, como usted lo mencionaba anteriormente, de la visión de Jesús, enfocándonos en una visión meramente como empresa institucional, de misión, visión, y nos hemos cuadriculado en esos 5 renglones de un párrafo cuando toda la visión de Jesús está en toda la Biblia, ¿verdad? Las buenas nuevas, el evangelio, salvación, vida eterna, amar al prójimo, amar a Dios como a sí mismo. Entonces, amar a Dios, perdón. Entonces, sobre todas las cosas, creo que por ahí nada más mi comentario. Gracias. Gracias, Fernandito. Sí, o sea, eh, es un poco complejo el tema porque, eh, fíjense, yo conozco grupos de profesionales que
siguen a pastores y prácticamente ah, les donan mucho dinero para mantener sus iglesias. Ah, y digo sus iglesias porque la verdad es que distan mucho de la iglesia de Cristo. Ustedes conocen a Benny Hinn, ustedes conocen a Catch Luna, que son personas que han lucrado total y completamente de, de la fe. Y fíjense, y en esto, Fernando, o sea, tenemos que tener un cuidado tan grande en no transformar la iglesia en mi empresa personal, independiente de que lucre o no, independiente de que lucre o no. Fíjense, hace un tiempo acá en Chile, un pastor que se salió de su iglesia, se salió y comenzó a reunirse con otro grupito más pequeño. Y una pareja de ancianos de los que se reunían con él, les dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo tengo una casa que arriendo en este momento, pero queremos nosotros que la iglesia, o más bien dicho, que ustedes puedan ocuparla y que la podamos ocupar como templo. Todos felices, el pastor feliz porque iban a tener un templo y no iban a tener que estar pagando por ese templo y un montón de cosas más. La cuestión es que al correr de los años, nunca los ancianos se dieron cuenta de que el pastor en realidad lo que hizo fue transformar esa casa en su casa. Y de alguna forma se las quitó. Es decir, los ancianos que habían donado algo solo como forma de poder tener un lugar en donde reunirse, pero obviamente sin que eso perteneciera a otra persona, terminaron perdiendo su casa. Y el pastor se apropió de esa casa y luego la vendió. O sea, el, el gran tema del mundo cristiano al día de hoy es que hemos perdido total y completamente de vista las raíces de la iglesia. Primero, la iglesia es una iglesia itinerante en el primer siglo. Ahí respondiendo un poco también a lo que Emilio decía al inicio. La iglesia era itinerante, es decir, la iglesia no tenía un lugar fijo, no había lugar fijo. Iglesia era donde nos juntábamos, aunque sea debajo de un árbol, y allí, ¿cierto? Entonces hacíamos iglesia. La conocimos con Jaime, la iglesia del árbol, ¿o no, Jaime? Ahí no me acuerdo cómo se llama el lugar donde fuimos a esta iglesia, que es una iglesia luterana, pero que se reúne en una casa y ellos se reúnen prácticamente al aire libre. Y ahí hacen iglesia. Primero, entonces la iglesia es itinerante, la iglesia no es de un lugar fijo. Nosotros, después, como, tal como dice la canción, encerramos a Dios dentro de un templo. ¿Cuál es uno de los principales fundamentos que tiene el discurso de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos? Y eso, discúlpenme, pero nosotros no, y aunque lo hayamos leído un montón de veces, en realidad, como práctica eclesial no lo tomamos en cuenta. En el capítulo 7, cuando hace su defensa, Esteban, él va a decir y le dice al pueblo judío, ¿acaso ustedes, dice Dios, tendrán o podrán construirme un lugar en donde yo pueda entrar? ¿Acaso no es el cielo mi estrado y la tierra donde posan la planta de mis pies? ¿Podrán ustedes construir algo que me pueda contener? Nosotros hemos hecho, y justamente, mi querido Fernando, como la cuestión es negocio, entonces nosotros tenemos que darle el fundamento al negocio, ¿o no? Usted que conoce más de leyes que yo y que es mucho más, eh, que está mucho más cercano a eso, usted sabe eso.
El negocio tiene que sustentarse dentro de un espacio físico. Y para tener ese espacio físico, entonces yo tengo que tener fundamentos. Y he usado la iglesia, perdón, he usado la Biblia para hacer un fundamento de algo que no lo tiene. Jesús se comenzó a reunir con sus discípulos, pero no se reunían en una casa aquí, sino que se reunían en la casa allá, sino que se reunían en el parque, sino que se reunían en el Huerto de los Olivos. ¿Se entiende? Hicieron una iglesia de camino, no hicieron una iglesia en un lugar. Hoy día nosotros lo tenemos. El problema está en que hemos sacralizado a tal punto la iglesia que nos hemos vuelto eclesiocéntricos. Es decir, el centro es el lugar donde nos reunimos y no nosotros que nos reunimos en ese lugar. ¿Me explico? El centro no está puesto en las personas que vamos a este lugar, sino en el lugar en donde estamos reunidos como personas. Y eso contradice total y completamente los inicios del cristianismo, en donde no existe esta superioridad, no existe un lugar fijo, no existe, fíjense lo que les voy a decir y por favor espero que se entienda bien, no existe una doctrina fundante de lo que nosotros creemos. Lo único que nos une es el amor a Cristo, el amor entre nosotros y el acompañamiento. ¿De dónde sacamos el resto de nuestras doctrinas y hicimos un montón de cosas? La iglesia en el primer siglo no posee ningún renglón doctrinal. Porque un mandamiento nuevo yo les estoy dejando, que ustedes se amen unos a otros. Punto. Y eso ha pasado en cierto sentido a un segundo plano dentro de nuestras comunidades de fe. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente autocríticos y partiendo de la base de que yo lo tenga que ser conmigo mismo, como Marcos Corona, pero también tenemos que ser muy autocríticos con la comunidad en la que estamos. Y tan autocríticos que en realidad podamos ver nuestras faltas. Y aquí entramos justamente a un terreno del que habíamos hablado en algún momento, ahí con Josué y con Fernando también cruzamos algunas palabras respecto a eso, el tema del pecado. Fíjense que Jesús nunca ataca el pecado personal, sino que ataca el pecado estructural, ya que ataca las estructuras de poder que se dan tanto en el Imperio Romano como en el judaísmo rabínico. Es lo que Jesús ataca. Defiende a las personas que que estas instituciones atacan. Jesús ataca el pecado estructural. Entonces, nosotros tendríamos que ser lo suficientemente autocríticos como también para darnos cuenta del pecado estructural que pudiéramos nosotros tener dentro de nuestra comunidad. Como dice el mismo texto y lo dice Jesús, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Entonces nosotros tendríamos que encontrar el error en el que nosotros podemos estar. Nuestro gran problema, nuestro gran problema, y lo digo desde, no desde la historia, sino que dentro de las iglesias bautistas, por ejemplo, nuestro gran problema es que cuando yo encuentro que hay dos o tres que están conmigo, entonces yo tengo la razón. Entonces, mi fundamento de verdad no está basado en una posibilidad de los evangelios o de una lectura de los evangelios, sino de la posibilidad de que otro esté de acuerdo conmigo. Y muchas veces, justamente, y aquí volvemos al tema de las cuotas de poder, muchas veces ese estar de acuerdo conmigo tiene que ver con esas pequeñas cuotas de poder. Entonces, no estoy de acuerdo con Dios, estoy de acuerdo con el pastor, con el diácono o con el líder de mi comunidad.
El problema está en que a veces creemos que estamos de acuerdo con el pastor, diácono o líder de mi comunidad y entonces estoy de acuerdo con Dios. El tema es que el pastor, diácono o líder de la comunidad puede que esté equivocado. Entonces, obviamente, al tener iglesias que estén preocupadas no de la gente que forma la estructura, sino de la estructura, entonces justamente como bien decía Fernando, esto se transforma en una empresa que tengo que cuidar. Y esta empresa me tiene que a mí dar algún tipo de rédito, porque es una empresa. Esto es una broma, o sea, es una broma la que les voy a decir, pero fue escrito y fue puesto en un diario aquí en Chile, lo que les voy a decir ahora. Ya te doy la palabra, Emilio. Aquí en Chile, en un periódico, en la parte donde están los avisos económicos, ustedes siempre ven ahí que hay propaganda, aviso económico, y decía, se necesita pastor capitalista para formar iglesia. Y lo decía con todas sus letras. Decía, se necesita pastor capitalista para formar iglesia. Porque obviamente se entendía que una iglesia bien llevada en términos empresariales era algo que daba mucho dinero. ¿Por qué? Ustedes saben, y tiene que ser también una realidad, en El Salvador las iglesias están exentas de impuestos. Entonces, inclusive, hasta el lavado de dinero era una cuestión muy fácil de hacer. Emilio. Lo que pasa es que no vamos a atacar la estructura, vamos a llamarla hoy tradicional, por el hecho de que eso afectaría mi comodidad. Entonces, lo que usted dice, cómo la iglesia acá pasó de preocuparse por el humano a preocuparse por la estructura. Y es por lo mismo, por las cuotas de poder. Eh, es por lo mismo de que es mi comodidad en mi iglesia, independientemente de la denominación. Este, si algo afecta a las personas es quitar el estatus en el que nos hemos manejado. Eso creo que afecta a todas las iglesias. Cuando usted dice, hay un grupo de personas, sí, pero ¿qué defienden las personas cuando hay una división de una iglesia? Ujú. Defienden su estatus. Yo tengo la razón y el pastor actual no la tiene. ¿Por qué? Porque yo quiero comerme lo que está comiendo el pastor. Usualmente así se dan, para mí, así se han dado muchas divisiones en las iglesias, independientemente de la parte del mundo en el que estén. Pero es eso, vengo yo y empiezo a envenenar a un grupo de personas alrededor mía, a decirle, ¿verdad que el pastor está equivocado con la doctrina? Porque sabemos manipular, porque esa es otra historia. El hecho de manipular a grupos, a hacerlos pensar como yo, para poder cumplir al final lo que usted dice, una cuota de poder. Y es por eso que difícilmente vamos a volver a la iglesia del siglo I, porque en el siglo I no dice el texto que todo lo ponían en común y lo repartían en base a la necesidad de cada uno de los que iba teniendo, pero a mí no me importa la necesidad del hermano, a mí me preocupa mi necesidad. A mí no me preocupa si el hermano se va a pie. En tanto yo me vaya en mi carro, feliz de la vida. Aunque el hermano vaya, sea mi vecino, pues. Y entonces por eso yo digo que nunca se va a atacar esa estructura porque eso afecta mi comodidad. Y siempre vamos a mantenernos en ese ciclo y en ese círculo vicioso porque yo no quiero dejar lo que está bien para mí. Ahí me siento cómodo, aunque eso significa no progresar, pero me siento cómodo ahí. Bien bonito nos sentimos, bien bonito cantamos, todos nos conocemos. Entonces, si ya viene alguien nuevo, híjole, ¿de dónde viene? Hacemos mil y un preguntas sin preguntarle a la persona en particular. Entonces nos volvemos un club muy cerrado. Ya no permitimos que nadie entre porque a saber de dónde viene.
a saber con qué intenciones. En El Salvador se ha dado el caso de que en algunos lugares decían de qué colonia viene, ah, pues no es Pejoreja. Este bicho es número o letra, va, o sea, pandillero. Y este bicho por algo vino, a ver, a todos nos van a extorsionar ya. Eso es lo que eso era la transmitían cuando alguien nuevo llegaba a la iglesia con fachas de pandillero de El Salvador. Yo estoy hablando del contexto de El Salvador. Entonces ya uno ya iba con recelo, ¿no? A saber qué onda. Pero no solamente ese grupo, sino que ha venido una señora vestida diferente. Ah, no, esas ropas no se permiten aquí, hermano, porque dice la Biblia que las que empantalonadas no entran al reino de los cielos. Y ya justificábamos con textos bíblicos a modo de volverlos a meter al redil en el que nosotros nos sentimos cómodos. Y así evangelizábamos desde mi comodidad a las personas que iban entrando a la iglesia y las íbamos haciendo, como dijo Jesús, ustedes fariseos buscan hasta los confines de la tierra a uno para que sea discípulo de ustedes y cuando lo convierten a su religión, los vuelven dos veces merecedor del infierno más que ustedes. Entonces muchas veces la iglesia se ha vuelto eso. Adoctrinamos con nuestros puntos de vista y no necesariamente con los puntos de vista de Jesús. Pienso yo. No sé si estoy equivocado. Y un poco hablando del comunismo y del capitalismo, no se nos olvide que la CIA fue la que metió a los evangélicos a Latinoamérica. De hecho, más allá todavía de la CIA, mi querido Emilio, si no hubiesen participado los masones, en realidad nosotros tampoco estaríamos aquí, porque quienes le dieron la entrada al mundo evangélico fue la masonería, cuando en tiempos de la colonia, ¿cierto? Muchos llegaron desde Inglaterra a formar parte de las colonias acá en América Latina. Y bueno, eh, tienes razón. O sea, nuestro tema es que, vuelvo a repetir, nuestro temor a Dios no existe. Existe en el canto, existe cuando cantamos, existe en nuestra dicción, pero en nuestra acción no existe. Porque entonces yo tendría, como pastor, que decirle a algún miembro de mi iglesia, sabes que yo creo que tú estás equivocado en lo que estás diciendo, aunque ese miembro en realidad aporte $1.000 mensuales a las arcas de la iglesia. El problema es que cuando hay un miembro que aporta $1.000 a las arcas de la iglesia, casi se hace intocable. Sin embargo, aquí el hermano humilde que con suerte da un quinto de eso a la iglesia, es decir, no sé, $50, porque no le alcanza para más, porque no puede más, y a lo mejor hasta 50 todavía es mucho, dar $10, $5, a ese hermano yo le puedo decir lo que quiera. Es más, se puede ir de la iglesia, total, no, ni siquiera me va a importar porque no, no necesito su dinero, porque es muy poco. Disculpe, voy a ser muy autorreferente en lo que les voy a decir, pero am, yo he hecho clases a muchas personas sin que tengan un peso. Es más, yo les dije delante, al inicio, si hay alguien que aquí se quiera retirar porque tenga problemas económicos, bueno, hable conmigo y vemos qué es lo que hacemos. Pues yo no enseño porque gane una tremenda cantidad de dinero. Yo enseño porque creo que Dios me dio la posibilidad de poder hacerlo y porque creo que es necesario que la iglesia se eduque. Me encantaría ganar $2.000 mensuales. ¿A quién no? Pero no es mi horizonte la cantidad de dinero que gane. Mi horizonte es ver las posibilidades de ser un apoyo para las iglesias y dentro de eso, ¿cierto? Aportar de alguna manera con algún granito de arena. ¿Cómo medimos nuestras cuotas de poder dentro de la iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Y vuelvo a repetir, ¿a quién le tememos? Le tememos a Dios, le tememos al pastor, le tememos al diácono, le tememos al líder de la iglesia, le tememos a qué le tenemos miedo. Y por otro lado, ¿a qué obedecemos? ¿A quién obedecemos? Obedecemos a Dios, aunque en muchos casos, y disculpe, lo voy a decir de esta forma, y obviamente siempre me incluyo dentro de eso,
No somos hipócritas, decimos, no, si yo tengo mucho temor de Dios, si yo obedezco a Dios, no, pues, mentira. Todos en parte obedecemos a Dios y en parte lo descuidamos. Lo honrado es decir, sí, obedezco a Dios cuando tengo la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, todos los días me equivoco. Y en algún momento, he dejado de obedecerlo. Cuando me pasé una luz roja, cuando me pasé un sea el paso, como ustedes ahí que no lo conocen, en El Salvador, me pasé un semáforo, o no respeté a un peatón, o insulté a alguien muy en el interior mío porque se me atravesó, lo que sea. Pero siempre estamos propensos a cometer un error. El tema está cuando ese error va a perjudicar a otro. Y especialmente en este caso, ¿cierto?, a la gente más vulnerable del pueblo, del pueblo evangélico, de la iglesia cristiana en alguna parte. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos estos cambios? Bien, para poder entender un poquitito de eso, con esto vamos a ir terminando por hoy día. Cuando queremos entender un poco eso, tenemos que entender la historia de la iglesia y tenemos que entender que esta historia de la iglesia se ha movido desde lo más básico y elemental, que es el amor mutuo, a hoy día, en que es el amor al ego, el amor institucional y el amor, cierto, al poder. Partió la iglesia desde una base de apoyo mutuo, de compañía, de hermandad, en donde, a pesar de las diferencias que yo pueda tener con la otra persona, yo la respeto. Y yo he escuchado algunas aberraciones respecto de cuando hablamos de una persona hacia otra. Ya no la respetamos, ya no es el pastor, ya no es la pastora, ya no es el hermano diácono, sino que me lo echo al bolsillo y simplemente lo trato como yo quiera, porque no estoy de acuerdo con él. Ellos partieron por el apoyo mutuo y por el respeto mutuo, porque entendieron que el mensaje de Cristo era un mensaje transversal de amor entre todas y todos, y en donde yo me debía por el otro y el otro también se debía por mí. Y por lo tanto el respeto pasó a ser la piedra angular dentro del contexto de la naciente iglesia cristiana. El acompañamiento, el estar ahí al lado. Vuelvo a repetir, a pesar de mis diferencias, fíjense, capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando va Pablo al tema del concilio en Jerusalén, ¿cómo termina la discusión? ¿Cómo se termina la discusión de eh, ¿cierto? Pedirle a los gentiles que se circunciden o decirles en realidad que no lo hagan y que daba lo mismo. ¿Cómo termina la discusión? Dice el texto que se dieron la mano. Es decir, se respetaron. No importa que tú pienses distinto, Pablo. No importa que tú pienses distinto, Santiago. No importa que pienses distinto, Pedro. No, no importa. Nos damos la mano y ustedes se van por un lado y nosotros vamos por el otro. Ustedes siguen la misión de Cristo entre los judíos y nosotros seguimos la misión de Cristo entre los gentiles. Y nos apoyamos y nos acompañamos. Y así lo hicieron. Nosotros, lamentablemente, vemos la iglesia desde el siglo XXI sin darnos cuenta de que existió una iglesia en el siglo primero. Y creemos que los mismos patrones que existieron en el siglo, o que existen en el siglo XXI, existían en el siglo primero. Y ninguno de nuestros patrones existía. Es más, prácticamente ninguna de nuestras doctrinas existía. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, en la que creemos nosotros, no corresponde al siglo primero ni al siglo segundo. Nació mucho después. Ni siquiera es una doctrina que le haya preocupado a la iglesia en el primer siglo. No les interesaba ni les importaba. Para entender, para entender
el cómo es que nosotros debemos de ser iglesia, debemos de entender esa historia. Y esa historia parte también para entender de que, por ejemplo, la iglesia tiene un nacimiento espiritual, tiene un nacimiento social, pero también tiene un nacimiento teológico. ¿Qué quiero decir con todas estas cosas? Es decir, podemos ver la iglesia y apreciar la iglesia a partir de estos tres nacimientos. Un nacimiento espiritual, y no es que me vuelva espiritualista, ¿cierto? Y que haya nacido de un humo blanco que cayó sobre los... No, espiritual me refiero a cómo es que ah, las iglesias encontraron en la persona de Jesús y en el ejemplo de Jesús el sustento para formarse como grupo o para reunirse como grupo. Recuerden el momento en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana y él les dice, no va a haber un momento que no va a ser ni en este monte ni en este otro en donde existan los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Y ese espíritu y verdad está relacionado con la justicia. Ese espíritu y verdad no están relacionados con un momento, cierto, místico en el que yo me voy a apartar y me voy... No, está relacionado con el aquí y el ahora de quien le está pidiendo agua, que es la mujer. Su convencimiento como samaritana le decía, sí, yo sé que va a venir un Mesías. Ella sabía y tenía conciencia respecto de eso. Sin embargo, no sabía determinar los tiempos. Y Jesús preguntándole, y cómo es que yo sé que es en este monte? Y entonces, con la conversación le dice Jesús, no, si no es que sea en ese monte ni en este otro, va a ser cuando lo hagan en espíritu y en verdad. Es decir, no importa de dónde hayas sido, lo único que debes de considerar es de que tu adoración debe de ser en espíritu y en verdad. Y eso está relacionado directamente con la justicia que puedo entender para poder llegar a un conocimiento espiritual que me permita encontrarme con Jesús. ¿Cómo me encuentro con Jesús? ¿Y en dónde me encuentro con Jesús? Me encuentro con Jesús en el espíritu y en la verdad, es decir, en la justicia. Cuando nuestras pequeñas cuotas de poder, cuando nuestras pequeñas cuotas de poder nos guían a la injusticia, perdemos de vista a Cristo. Cuando somos injustos, cuando no aplicamos el criterio de Cristo, entonces desconocemos a Cristo. Estar en espíritu y en verdad es estar conectado con la justicia del aquí y el ahora de aquel que tengo al frente. Si tú me conoces o me conocieras, le dice Jesús a la mujer, tú me pedirías agua a mí. Y lo dice dentro de su contexto y de la realidad de la mujer. No lo dice desde afuera, ni lo dice para miles de años más, ni lo dice para mañana. No, le dice en el aquí y en el ahora. ¿Cómo olvidamos nuestras pequeñas cuotas de poder para poder entender el mensaje de Cristo? ¿Podemos ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para poder entender en qué me equivoqué, en qué fallé, para poder de alguna forma conectarme con Jesús en esta realidad en la que vivo y en el entorno en el que me encuentro? El nacimiento espiritual de la iglesia está de la mano interiorizado en la vida de Jesús. Somos llamados cristianos porque obviamente creemos en Cristo. Y la pregunta que quizás debiéramos hacernos, y disculpen cómo se las voy a decir,
la pregunta que deberíamos nosotros hacernos hoy día como iglesia, y no hablo de ustedes, sino que hablo de la iglesia en general, es si hoy día la iglesia realmente cree en Cristo. Y si la iglesia no cree en Cristo, ¿en qué cree? ¿O en quién cree? Y si cree en eso que dice, que no es Cristo, ¿por qué lo cree? ¿Cómo llegó la iglesia a creer en eso que no es Cristo? ¿Somos realmente seguidores de Cristo o somos seguidores de un poder fáctico, de estas pequeñas cuotas de poder que tenemos en nuestras comunidades? ¿De quién somos seguidores realmente? Pero hoy día la respuesta generalizada de la iglesia es que muchas de nuestras comunidades no creen en Cristo, aun cuando cantemos en el culto, aun cuando nos pelemos las rodillas orando, aun cuando... ¿Por qué? Volvamos a capítulo 25 del libro de Mateo. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve sin ropa y me cubriste, porque estuve enfermo y me visitaste. Pero, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando ustedes lo hicieron a esto, uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, la, el nacimiento espiritual de la iglesia está muy de la mano con la justicia que Jesús, eh, con la justicia de Jesús, o que la justicia que Jesús buscó dentro de su tiempo. Y de hecho, aquí la pregunta que hace Emilio en el chat, ¿por qué la gente no cree en mi Cristo? Y esa es otra pregunta que a lo mejor debiéramos hacernos. ¿En qué Cristo creemos cada una de las comunidades? Y repito, aquí el tema es que nosotros no podemos ver, no podemos ver la comunidad desde el individualismo. Tenemos que verlo desde lo colectivo, desde lo comunitario. ¿En qué creemos nosotros? ¿En quién creemos nosotros? ¿De qué forma creemos nosotros? ¿Nuestra creencia le sirve a alguien? ¿Mi creencia aporta en algo a toda esta amalgama de conocimientos que existen en alrededor nuestro? Emilio. Mi comentario venía con respecto, pastora, al hecho de que la gente, mejor dicho, o sea, yo les quiero compartir un Jesús o un Cristo a mi manera o a mi medida. Entonces, cuando yo lo practico y lo predico en la iglesia, pero no ven a ese mismo Cristo en mi trabajo, en mi familia, por decirlo así, eh, como que no convence ese Cristo. Y siento yo que por ahí viene también el problema. O sea, yo estoy predicando en la iglesia un Cristo que no lo llevo ni a la casa ni lo llevo al trabajo. No lo llevo al mercado cuando me discuto por cualquier tontería con la señora que me atendió. Entonces yo no reflejo ese Cristo. Porque como todas las cosas y mi vida gira en torno a la iglesia como un medio social nomás, como porque en la iglesia soy una cosa, pero en mi comunidad soy alguien muy diferente. Muchas veces hablo de mí y me reflejo yo, o sea, porque yo no soy una persona comunitaria, como usted dice probablemente, porque yo en mi iglesia, yo me puedo despedazar y canto bonito de vez en cuando, o sea, los hermanos dirán que no, pero yo en mi autoestima digo que sí, canto bonito, entonces, pero, pero de la iglesia no salgo, o sea, la gente sabe que mi lenguaje en mi trabajo es el peor, o sea, que mi actitud en el bus es mala porque, o sea, yo soy malcriado con medio mundo, por cualquier cosa me enojo. Entonces, como que el Cristo que yo tengo y el Cristo que les vendo no es, como que no pega, no encaja.
O sea, siempre digo que soy cristiano a toda honra, a cualquier lado, pero mi vida no refleja a ese Jesús. Y creo que ese es el problema porque el Jesús que yo tengo solo lo vivo en la iglesia, pero no lo vivo afuera. Pienso yo, esa es mi opinión. Ujú. Y sí, bueno, eh, ese es un poco nuestro tema. O sea, la iglesia, por a repetir, tiene un nacimiento espiritual y este está enraizado también en Mateo 6:33, donde dice, busquen primero el reino y su justicia. Estar enraizado en la justicia de Dios. La justicia va muy de la mano con la creencia. Si yo creo en Cristo, entonces de alguna forma podré aplicar esa justicia fuera. Nuestro gran problema también es que creemos que tenemos que en todos lados andar predicando, cuando deberíamos estar preocupados de demostrarlo, más que de predicarlo, más que de decirlo, más que de tratar de enseñarlo, sino que de demostrarlo. Mi madre era una persona que al final de su edad quiso aprender a leer porque tenía ganas de leer la Biblia. Ella quería leer la Biblia. Solo quiso aprender a leer para poder leer la Biblia. Y lo logró, lo logró. Sin embargo, y a pesar de que mi mamá no sabía ni leer ni escribir, mi madre era alguien que seguía la justicia como parte principal del eje de su vida, lo que significaba que mi mamá siempre le tendió la mano a aquel que se la pidió y siempre estuvo al lado de aquel que de alguna forma la necesitó. Y no necesitó saber leer ni escribir. Nosotros, yo, tengo un magíster en estudios teológicos. Un magíster, oh, tipo sabe mucho, sabe una enormidad. Pero ¿de qué me sirve si eso no tiene alguna aplicación práctica en la vida? Por eso les decía, o sea, ¿cómo yo podría estar hablando de esto ahora y estar exigiendo a todo el mundo que me pague una enorme cantidad de dinero por lo que hago? Y Dios sabe, y lo hemos conversado inclusive también con Jaime, que con el conocimiento que uno tiene yo podría estar ganando muchísimo dinero. Sin embargo, determiné que no debía de gobernar mi trabajo la cantidad de dinero que pueda ganar, sino la compañía y la ayuda que yo pudiera prestar también a otras personas. ¿Cómo le hacemos nosotros? ¿Cómo le hacemos para demostrar esa espiritualidad enraizada en la justicia de Cristo y que esta justicia se vea en mí reflejada, pero que también se vea reflejado en la comunidad de fe en la que me reúno? Pablo dice, y en cuanto ustedes tengan la posibilidad, háganle bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Cuando a veces dentro de la misma familia de la fe, la verdad es que no sé si se usa ya en El Salvador, pero acá decimos que cuando me arden las orejas es porque alguien está hablando de mí. También se dice allá así o no. Bueno, sí, dicen que si es la oreja derecha es porque están hablando bien y si es la oreja izquierda están hablando mal. Bueno, no sé si será cierto, pero el gran problema de las iglesias es el hablar por detrás de la gente. Eso no es ser justo y eso no es demostrar justicia. Y es el mal endémico en las iglesias evangélicas. No atacamos las cosas de frente. Somos hipócritas. No damos la cara. Ah, Emilio me corrige. Si le zumban los oídos es que hablan de uno. Ah, ok. Allá el zumbido, acá el que se la ponga en colorado. A veces estamos muy perdidos en el nacimiento del cristianismo. El nacimiento del cristianismo no es una cuestión que uno pueda decir, datarlo con fecha, hora y como un cumpleaños. No, el nacimiento del cristianismo depende justamente de cómo es que se entiende la espiritualidad aplicada por Jesús en la vida real de las personas. La espiritualidad parte del hecho de yo entender que esa justicia debo de aplicarla en mi vida y a partir de mi vida aplicarla en mi comunidad. Pero también nosotros que estamos en comunidad, como nosotros como comunidad aplicamos esa justicia.
Ese es el primer nacimiento. El segundo nacimiento de la iglesia tiene un carácter sociopolítico, es decir, nace dentro de una sociedad, nace con con ciertas características sociales. Toda, toda iglesia o toda asamblea tiene sus bases en una am, realidad social. Por lo tanto, la iglesia es un constructo social, ¿ya? Es una construcción social. La iglesia es una construcción social, porque somos sociedad, somos una sociedad, somos personas que nos reunimos con algún fin. En el caso del cristianismo, tiene, ¿cierto?, un nacimiento en una realidad sociopolítica compleja. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, las comunidades poco a poco se fueron formando, se fueron juntando, pero a medida que iban creciendo, también el peso tanto del Imperio Romano como del mismo judaísmo se comenzaron a hacer sentir sobre ellos. Entonces, la realidad social sobre la que nace el cristianismo es una realidad de vulnerabilidad y de opresión. No lo olviden. La realidad sobre la que nace socialmente el cristianismo es una realidad, ¿cierto?, de vulnerabilidad y de opresión, o persecución, como ustedes quieran denominarle. Esa es la realidad que enfrenta la iglesia en el primer siglo. Y esa realidad dista muchísimo de lo que hoy día vive la iglesia, porque se hizo tan amante del poder que en realidad la iglesia se hizo persecutora. Y ya no es una iglesia vulnerable, es una iglesia que vulnera. Lo peor es que vulneramos a nuestros propios miembros. Lo peor es que de alguna forma oprimimos a nuestros propios hermanos. Esa es la realidad de la iglesia. Digo, y esto vuelvo a repetir, esto es en términos generales. Puede que en cierto sentido esté muy lejano a la realidad de la iglesia comunidad de Zacatecoluca, porque creo que ustedes también han aprendido a vivir una realidad eclesial distinta. Pero estoy hablando en términos generales. Después de Constantino, la iglesia se hizo vulneradora, persecutora y opresora. Antes de Constantino, la iglesia era una iglesia vulnerable, oprimida y perseguida. ¿Se entiende la diferencia? Vuelvo a repetir. La realidad social de la iglesia primitiva es una realidad de opresión, de persecución y vulneración. Persecución, opresión y vulneración. La realidad de las iglesias después de Constantino es una realidad que vulnera, oprime y persigue. Ofelia u o Gabriela. Buenas noches, pastor. Buenas En noches. cuanto a lo que he estado hablando, ¿verdad? Pareciera así como que, o sea, mejor no me congrego y va a disculpar la idea que se me viene, ¿verdad? Pero hay pequeños en la fe que eso podrían pensar. O sea, mejor no me congrego para estar en una iglesia así. Pero al final, ¿con qué concepto nos tenemos que quedar de iglesia? Esa va enfocada a mi pregunta. Gracias, Gabriela. A ver, disculpa que lo diga de esta forma, Gabriela, pero estamos estudiando. Y lo que estoy haciendo yo es darles un estudio respecto de la realidad de la iglesia. No les estoy diciendo que así son las iglesias. De hecho, estoy diciendo que las iglesias así son en términos generales. No estoy hablando de una iglesia puntual ni de una iglesia. No, estoy hablando del error que ha cometido la iglesia en la historia. Yo no estoy ni siquiera aquí detallando alguna iglesia o alguna comunidad, ¿no? Simplemente esto es un estudio respecto de la realidad de la iglesia
en la historia de la iglesia. Si ustedes lo quieren ver como, ay, pero está diciendo que no, o sea, ¿a dónde me reúno si todas las iglesias son así? No, no es eso, no es eso. Estoy hablando y estoy describiendo, estamos hablando de teología y estamos hablando de historia de la iglesia, ¿ok? Puede que esto no calce en ningún momento con lo que ustedes viven como comunidad. Y qué alegría que no que no calce. Pero es parte de un estudio. No estoy hablando aquí, yo ni siquiera estoy predicando respecto de cómo es su iglesia o de cómo son las iglesias en otras partes. Si no, yo no tampoco me estaría dedicando a esto, Gabriela, porque obviamente a muchos de nosotros, y Jaime lo sabe y también lo sabe Sorina, muchos de nosotros hemos tenido que sufrir justamente el desprecio de muchas personas por decir lo que decimos. Y estoy hablando de desprecios literales, Gabriela. A muchos de nosotros nos han hecho pedazos más de una vez, más de una vez. Y nos hemos tenido que parar y nos hemos tenido que volver a levantar y seguir adelante porque creemos en lo que estamos haciendo. No, este es un estudio. Y como estudio ustedes tienen que saber la realidad histórica de la iglesia. Y en cuanto a eso, mi idea es de que ustedes puedan tener un patrón de comparación. ¿Cuál es el patrón de comparación? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva es el patrón con el que yo tendría que medir la iglesia en donde estoy. Y muchos, disculpa, Gabriela, muchos de nosotros, digo, de la iglesia en general, por favor que se entienda, de la iglesia en general, no nos interesa saber cuáles son los patrones de la iglesia primitiva. Me da lo mismo. Porque yo estoy en esta iglesia y mi iglesia es así, y sigo estos patrones, y yo estoy aquí, y yo me concentro en esta iglesia, y yo creo en lo que esta iglesia está diciendo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un patrón de comparación. Nuestro patrón de comparación siempre va a ser Cristo, pero estamos hablando de eclesiología, por lo tanto nuestro patrón de comparación tiene que ser la iglesia primitiva. Y hoy día, en el siglo XXI, en el año 2025, no existe prácticamente ni una iglesia que siga los patrones de la iglesia primitiva. No lo hay, porque también estamos en una realidad social muy distinta a lo que estaba la iglesia en el primer siglo. Si esto a ustedes de alguna forma les hace pensar, "Uy, entonces, ¿qué estoy haciendo dentro de una iglesia?" Es su pensamiento, no lo que les estoy tratando de transmitir yo a partir de un estudio respecto de la teología dentro de la iglesia al día de hoy. Jaime, ¿quiere decir alguna cosa? Sí, yo creo que en esa línea de lo que tú estabas señalando, creo que la convicción de cuando Pedro dice, verdaderamente veo que Dios no hace acepción de personas, llegar a esa conclusión a Pedro le costó entender una lección, en todo el capítulo 10, ¿verdad? De Hechos. Y luego al final, a mí me sorprende, de este pasaje, a mí me sorprende la, la convicción de Cornelio. Cornelio dice, Pedro llega y, ajá, bueno, aquí vengo, ¿y qué es lo que quieren? Ajá, ¿y para qué soy? Bueno, ¿a qué me invitaron? Y Cornelio le dice, aquí estamos delante de Dios, queremos escuchar lo que Dios ha mandado que tú nos digas. Y en ese marco, ¿verdad? Pedro dice, o sea, Pedro entiende que verdaderamente yo veo que Dios realmente, o sea, lo mismo que nos ha dado a nosotros, se lo ha dado a los otros también. Entonces nadie es dueño de una verdad. Y al final de ese capítulo, vea, cuando Pedro regresa a Jerusalén, los hermanos, igual que con Jesús, muy buenos judíos, están preocupados porque Pedro, o sea, el reclamo para Pedro es que había entrado a la casa de un extranjero, siendo judío. Y esa era la preocupación.
No, o sea, la alegría no estaba en que todos habían recibido el Espíritu Santo y todos los invitados y los amigos de Cornelio habían sido parte de esta comunidad de fe. No, era que había Pedro entrado en una casa que era indigna. Esa era la discusión. Y luego Pedro dice, hey, pero yo no fui solo, dice, me acompañaron también estos hermanos, dice. O sea que no me reclamen solo a mí. Pero ¿por qué estoy haciendo esta alusión? Porque exactamente yo creo que la pregunta que hacía la hermana anteriormente tiene sentido en el entendido de que, pues sí, nos han enseñado a buscar cuál es la mejor opción, cuál es cuál es el concepto que debemos de tener, en qué debemos de creer. Pero yo creo que aquí el llamado que tú nos estás haciendo es que cada uno de nosotros, frente a este abanico de posibilidades, nosotros podamos realmente, primero, identificar si estamos haciendo lo que Dios demanda. Segundo, que podamos ver en qué medida nuestra práctica está haciendo, está representando eso que decimos predicar. Y tercero, en qué medida todo esto que estamos hablando realmente nos está edificando como congregación, más allá de cuál será la iglesia correcta, porque si no, entonces eh, quizás tal vez la recomendación sería, bueno, hagamos un repaso de todas las iglesias de la comunidad, empecemos este domingo en una, el otro domingo en la otra y veamos después y quizás lleguemos a la conclusión que no nos va a convencer ninguna. ¿Verdad? Pero yo sí creo que entonces el reto es que nosotros vayamos acercándonos a que, bueno, si esa es la iglesia que tenemos, ok, entonces, ¿cuál es la iglesia que queremos? ¿Cuál es la iglesia que queremos construir? ¿Cuál es la comunidad de fe que queremos construir? Y creo que ahí es donde vamos a dar los aportes para decir, bueno, si todas las iglesias son así, no vale la pena ir, pero la iglesia en la que queremos participar, en la que queremos construir, en la que queremos que sea diferente, nuestra congregación, nuestra comunidad de fe va a ser diferente a partir de esto y a partir de mis aportes y a partir de lo que yo voy a dar y a partir de ser persona diferente, nueva, distinta, ¿verdad? Fuera de todos los márgenes religiosos que pudieran encajonarnos. Entonces siento que por ahí va la idea. Ok. Muchas gracias, Jaimito. Bien, vuelvo a decir, este es un estudio y por lo tanto ustedes también tienen que tomarlo como estudio. Aquí no hay una fórmula secreta. La única fórmula secreta para ser iglesia es que podamos conocer la iglesia primitiva. Nuestro gran problema es que muchas veces no queremos conocer la iglesia primitiva, sino que si queremos seguir en el modelo en el que nosotros hemos estado por mucho tiempo. Repito, y esto en términos generales de todas las iglesias. Esto se ha dado en todas las comunidades. Sin embargo, hay comunidades también que han decidido hacer las cosas distintas y han querido salir y evolucionar hacia una iglesia que sea mucho más cercana a lo que Cristo predicó, a lo que Cristo dijo y a lo que las primeras comunidades cristianas vivieron en su entorno. Entonces, ya para terminar por hoy día, también si tiene un nacimiento espiritual, tiene un nacimiento social y tiene también un nacimiento teológico, es decir, un sustento doctrinal que la va a sustentar, valga la redundancia. Y eso no va a nacer de manera instantánea, sino que va a nacer con el tiempo. No, la teología cristiana no es una teología instantánea, es decir, no nace el cristianismo y nace su teología. La teología va a nacer con el tiempo. Y las primeras armas de la teología fue el mismo vocabulario griego. El griego ayudó al cristianismo a autodefinirse y en esa autodefinición, obviamente, ¿cierto? Quisieron, en términos teológicos, dar a conocer qué es lo que ellos creían también como comunidad. Pero eso va a nacer mucho más tarde en el tiempo. Pablo sí va a esbozar los primeros contenidos teológicos de las comunidades cristianas, pero en respuesta a las preguntas que a él le hacían de cómo es que las comunidades debían de guiarse y debían vivir la vida cristiana.
Pablo responde esas preguntas y les habla acerca de todos los males que la iglesia tiene y de cómo que el único que puede hacer que la iglesia ah, sea un referente es el seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús es lo que debería ser el sustento teológico de una iglesia. Básico. El sustento teológico de una iglesia es ese, el seguimiento de Jesús. Eh, Me dice aquí Ofelia o Gabriela, mi pregunta era en razón a qué debemos entender como iglesia según la teología. Sé que es un estudio y no hay verdad absoluta. Obviamente, no, aquí no hay ninguna verdad absoluta. Yo jamás he dicho que mi verdad es la verdad absoluta. Y aquí justamente estoy diciendo lo que estás preguntando, Gabriela, el tema del sustento teológico. El único sustento teológico que tenían las comunidades al inicio de la vida comunitaria es el seguimiento de Jesús. ¿Y cómo seguían a Jesús? Era imitando lo que Jesús hacía. Es decir, vuelvo a repetir, entendiendo de que la iglesia vivía dentro de un entorno vulnerable, de un entorno perseguido y de un entorno oprimido. Jesús estuvo al lado de la gente, la acompañó y de alguna manera, ¿cierto? Lo hizo para revertir ciertas cosas que la sociedad había incorporado en la vida de las comunidades, que era el miedo, que era eh, vulnerar los derechos de las personas, oprimir con impuestos a la gente y de esta forma, ¿cierto? Desanimar a las personas. Y creo que esa palabra también es muy importante. Jesús animó a las comunidades a tener esperanza. Cuando ya perdemos el ánimo es que estamos desesperanzados. Entonces, justamente se nos hace mucho más difícil y se nos hace mucho más complejo el tema de seguir a Cristo desde un ánimo que obviamente poco a poco se va perdiendo. ¿Cómo? Seguramente se puede ir perdiendo en los estudios mismos que estamos haciendo. Y eso puede pasar, ninguno de nosotros puede escaparse a esas realidades de las que estamos hablando. Les agradezco muchísimo su presencia en esta noche.